Gloria al Señor. Sin duda, cantar prepara un poco el corazón para recibir lo que el Señor quiere hablarlo en esta mañana. Ya va a ser, no sé si ese reloj está bien, son las 12, mediodía, hora de almuerzo. Así que nos vamos a sentar a la mesa del Señor en esta hora. Usted sabe que hay muchos hermanos que, y no solamente pasa en esta iglesia, en muchas iglesias por motivo de las vacaciones están ausentes. Y eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que los que no están de vacaciones se toman vacaciones. Ahí usted tiene que... La Biblia dice animados y exhortados unos a otros. Tampoco se le puede pasar la mano, no dice cachetear al hermano. No, una amonestación solamente. A veces hay hermanos que se pasan de la línea. Usted no puede retar al hermano, pero sí amonestarlo, decirle hermano, póngase pilas, pero pilas buenas. Esas pilas que le duren media jornada. Exacto. No hacemos propaganda, hermano, ya. No nos pagan por decir marca. No, tiene razón el hermano, algo que sea con durabilidad. Así es que esperamos que los hermanos que estén de vacaciones en esta y en las otras iglesias puedan retornar sin novedad. Usted sabe que el diablo es atrevido, es insolente y en su papel de estorbar a los hijos de Dios va a hacer todo lo que tiene a su alcance para desmoronar un poco nuestra casa espiritual. Pero si usted y yo estamos sobre la roca, hermano, no hay que temer. El pastor de ustedes ya regresa, si Dios permite, la otra semana, está disfrutando del frío europeo. Me mandó unos videos y unas fotos, día bajo cero y... Bueno, usted ha visto las noticias que está muy complicado el clima por esos lados. Bueno, yo creo que nosotros entrando al otoño vamos a entrar aquí al clima frío también. Así que nada andar mostrando la guata ni verano sin polera, esa cuestión ya va a desaparecer y vamos a sacar los ponchos y las mantas y los gorros esos del Chavo del Ocho que uso yo para las orejas, porque el frío aquí es cosa seria en el invierno. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo sé que la palabra que va a hablar en esta hora, porque para mí no tendría sentido que nos juntemos y Dios no nos hable. Yo creo que Dios habla a través de su palabra. Soy un fiel creyente de que Dios está realmente interesado en lo que ocurre en tu corazón. A pesar de lo que tú creas o sientas, Dios sabe lo que ocurre en tu corazón. Y esta palabra hoy día es para ti, porque si tú llegaste débil, no sabes cómo enfrentar la situación que estás viviendo, la palabra de hoy día es resistencia y combate, que es lo que Dios pide del verdadero creyente, resistir y combatir. Mientras usted se pone de pie y busca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 27, es el texto que vamos a usar en esta mañana, texto inicial para la palabra que vamos a compartir. Vamos a ponernos de pie para mayor y mejor reverencia a las Escrituras. Filipenses capítulo 1, verso 27. Ahora yo tengo que acercar la Biblia porque no me puedo agrandar tanto como antes, ahora las letras se me juntan. Uno cumpliendo los 40 cae en un declive psicológico más o menos. Conversaba con mi hermano Sergio, me decía, hermano Sergio, me duelen las rodillas. Yo dije, Dios mío, a mí también me duelen las rodillas, ¿para dónde voy? Dije yo. Filipenses 1, 27. Esos son achaques del cuerpo. El alma tiene que estar sana. Amén. Y eso es lo que vamos a alimentar el alma en esta hora. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 27. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la letra, Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiero que pongas tu mano en tu corazón, porque aquí en el corazón está lo importante, no en la billetera. Algunos vienen a ungir las billeteras, y las carteras, esta cuestión a mí no me interesa. Ya no están ahí con tus billetes. Tu mano en tu corazón, ponla aquí, porque Dios conoce lo que hay aquí. Que no vengas tú esta mañana a perder el tiempo a la iglesia. Dile, Señor, yo necesito oír tu palabra en esta mañana. Padre, nos presentamos con respeto, con solemnidad delante de tu altar. Habla mi corazón en esta mañana. Habla el corazón, Señor, de tu pueblo. Necesitamos recibir dirección, fortaleza, Señor, para esta semana que se inicia. Te entregamos el afán y la carga de esta semana que ha pasado, y al iniciar este mes, Señor, queremos hacerlo bajo tu gracia y tu bendición. Recibir, Dios mío, ese toque divino sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, oír tu palabra en esta hora. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, cuán árido y seco está. Por eso hemos llegado a tus altares, Señor, para recibir un toque, Señor, de tu Espíritu una vez más. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Hoy día el pueblo cristiano, mi estimado hermano, hermana, se encuentra en una encrucijada muy distinta de las generaciones anteriores. Gran parte de este fenómeno o esta encrucijada es gracias a la globalización, término que usted suele escuchar mucho en las noticias. Globalización simplemente quiere decir que hoy todo es universal o instantáneo. Eso es gracias a la tecnología. Basta un ejemplo tan sencillo como que hace un par de décadas atrás, o una generación atrás, existía lo que se conocía como el famoso telegrama. Hoy día, si usted le muestra a un joven que lo que es un telegrama, no va a saber. Se sorprendería que se paraba por letra cada vez que se enviaba una información a otro lugar. Los correos demoraban semanas en llegar. Hoy, gracias a la globalización, la universalidad del lenguaje es uno solo. Usted con su aparato, nuestros televisores, hasta las heladeras, todo está conectado a una red, y eso se llama globalización, universalidad del lenguaje. Usted, sin conocer otro idioma, puede ser un interlocutor con un personaje en otra parte del mundo. Usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra fe? Tiene mucho que ver, porque la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Después de que Noé sale del arca, la Biblia dice que uno de sus descendientes, Nimrod, construye una torre. Lo que serían las ruinas de esa famosa urbe vendría a ser con el tiempo Babilonia. La Biblia describe que esta condición de esta sociedad era una condición espantosa. Dice que todos tenían un mismo idioma. Usted dirá, ¿y por qué a Dios le molestó tanto eso? La Biblia dice que Dios baja y se mete en la psiquis, en la mente, y provoca de que ese puñado de gente no entienda lo que habla su compañero, y eso hace, según el libro de Génesis, que la gente se vaya a diferentes regiones del mundo, agrupados por su forma lingüística, por sus idiomas. Y ellos desistieron de hacer esta famosa torre, la Torre de Babel, cuyo propósito, dice la Biblia, era tocar el cielo, o sea, llegar prácticamente a los altares de Dios. Si hay algo que Dios no va a permitir, es precisamente eso. Dios no va a permitir que ningún ser humano toque de alguna manera, sea ideológica, sea intelectual, filosófica o por medios humanos, llegar a la cúspide donde está su trono. Es imposible que un ser humano lo haga. En esa imposibilidad del hombre querer llegar a Dios, la Biblia menciona de que los antiguos patriarcas de la nación de Israel, incluso otros pueblos, comenzaron a edificar altares sobre la cumbre de los montes, de los collados, para hacer sacrificios. Una forma primitiva de llamar la atención de Dios. La Biblia dice que Dios escogió para sí un pueblo único y especial, ese pueblo es Israel. Pero hoy estoy tratando de resumir los conceptos bíblicos de lo que nos compete a nosotros en la palabra en esta mañana.
de Israel nosotros heredamos los pactos y las promesas. Jesús mismo dice que la salvación viene de los judíos, por ende nuestro Salvador era de linaje y ascendencia hebrea. La Biblia dice que nosotros los gentiles, o sea, los que no hemos sido concebidos bajo el pacto de Abraham, hemos sido insertados en las promesas de esos hombres que creyeron a Dios. Si nosotros a estos hombres de la Biblia les sacásemos su linaje hebreo, entiéndase, Abraham, Noé, los patriarcas, Dios aún así los hubiese considerado y los consideró porque tenían un requisito fundamental, le creían a Dios. Cuando Dios le habla al viejo Noé y le dice construye un arca, el tipo no se puso a pensar los por qué o para qué o cómo. Simplemente dice que se puso a construir el arca y paralelamente construir el arca dice que fue pregonero de justicia. Cuando Dios le habla al viejo Abraham, Abraham simplemente sale de Ur de los Caldeos y va a la tierra donde Dios le mostró. Y así nos vamos dando cuenta a través de la Escritura que hubieron hombres que les creyeron a Dios. Y esa creencia en Dios hizo que ellos se comportaran de una manera consecuente, que es lo que Pablo habla en este texto de Filipenses 1:27, donde dice así el texto que estamos leyendo. Dice Pablo a la iglesia en Filipenses y no solamente a esa iglesia. Estas cartas se repartían de manera simultánea también en las otras iglesias que estaban ya establecidas en ese tiempo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El primer punto de este versículo es que Pablo les habla a los creyentes de un comportamiento digno, que ese es el gran problema hoy día del pueblo cristiano, el comportamiento de la gente, su conducta, su forma de conducirse. A la iglesia que usted vaya, se va a encontrar con escándalos, con cuestiones que nos ponen prácticamente en la misma línea o vereda de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Y eso ha sido un cáncer dentro del pueblo cristiano. Todos hemos luchado por llevar un testimonio digno, un testimonio perdurable. Pero sucede que el mundo usa un criterio, cuando hablo del mundo hablo de la gente que no sigue los lineamientos de la fe. La gente que no tiene los lineamientos de Cristo en su corazón usa un juicio incorrecto. Por el hecho de que un pastor sea ladrón o que un hermano sea sinvergüenza, usted sabe que el hecho es tajante y categórico. Todos somos catalogados de la misma manera. Y esto es el comportamiento. Por eso Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mucha gente no logra entender de que el venir a la iglesia no solamente es dejar de hacer cosas. Si usted viene a la iglesia con esa motivación, en realidad no ha avanzado mucho en el Evangelio. Si usted se congrega en esta iglesia o cualquiera que vaya y dice, bueno, ahora yo ya dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de agarrarle las cosas al otro, dejé de hacer y no tiene nada que decirme, eso no es un logro. Los discípulos siguieron a Jesús durante 3 años y los tipos en realidad, usted ve las escrituras, no habían avanzado mucho. Judas tiene fama y pasó a la eternidad como ladrón. El tipo nunca dejó de robar. Es más, los apóstoles sabían que él sustraía de la bolsa, dice el Evangelio. Los otros tenían rivalidades. Y había un montón de problemas terribles en ese grupo de los 12. Entonces, ¿por qué pues seguían a Cristo? ¿Por qué pues seguían aferrados a Cristo? Los frutos, hermanos, de un verdadero hijo de Dios son a largo plazo, no son a corto plazo. No crea porque usted se congrega o porque se pega un par de oraciones o arrimarse a las cosas de Dios, usted va a tener un fruto a corto plazo. Eso es a largo plazo. Amén. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús. Una vez que Jesús ya no estuvo físicamente con ellos, recién ahí empezamos a ver a los apóstoles predicar. Pedro se manda un sermón de aquellos en el día de Pentecostés. Antes de eso, Pedro y los apóstoles eran totalmente inútiles, no podrían ni siquiera reprender un demonio. Pero en ausencia de Cristo, después de 3 años de un duro entrenamiento, ellos tuvieron un cambio de comportamiento. El entrenamiento que Jesús le hace a sus discípulos no era sentado en un módulo con un aula y una pizarra y un maestro, como hoy día se prepara a muchos pastores. No estoy en contra de eso, yo soy pastor y me gusta que los ministros sean tipos que no queden como ignorantes. Pero eso no hace el llamado de Dios. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo quiero saber más de la Biblia para que el diablo no me corra mano, dice. Te estoy hablando con un chilenismo.
Es que por saber más de la Biblia, el diablo no te va a respetar más. Es vivirla. Es hacerla tuya. Es que te entre bajo tu piel. Los fariseos conocían la ley de memoria. No solamente los 10 mandamientos, sino los más de 600 y tantos mandamientos que tenía la ley. Y en adición los que ellos mismos tenían por interpretación. Pero resulta que había un problema. Decían, Jesús dice, y no hacían. O sea, su comportamiento era contraproducente, que es lo que está ocurriendo hoy día en el pueblo de Dios. Ahora, yo te quiero explicar algo. Hoy día en la sociedad en la que estamos, una sociedad, como te expliqué al principio, globalizada, el diablo va a tentar a sus hijos y los va a probar. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Es el diablo el que tienta. Dios prueba que es distinto. Pero cuando el diablo te tienta y tú cedes y dejas tus principios, tu comportamiento, el diablo te va a avergonzar. Pongo como un ejemplo fresco de esto. Hace un par de días atrás estuve con César Mosqueira, tal vez usted no lo conoce, pero ha visto en las noticias, sale en todos los medios de comunicación, que es un pastor y un periodista cristiano que tiene una imprenta. ¿Quién fue condenado a pagar, según la ley Zamudio, más de 500.000 pesos? ¿Por qué? Porque se negó a hacerle un parte a 2 homosexuales que querían casarse y él dijo, no, mis principios me lo impiden. Este juicio se arrastraba desde el 2015 y salió hace un par de días la sentencia. Yo me fui personalmente y me entrevisté con él. Un pastor joven, más joven que yo. Y le dije, pastor, sigue firme en tu línea. Porque hay mucha gente que está en tu misma posición, que son unos cobardes, son unas gallinas. Por ganar 100.000 pesos más, 200.000 pesos más, no importa, le hago un parte, mijito, que les vaya bien, Dios los bendiga. ¿Cómo tú vas a comprometer tu fe? ¿Cómo tú vas a comprometer tus principios en la palabra? Yo le dije, ¿tú hasta dónde estás dispuesto a llegar? Él va a pagar el parte. Yo le dije, está bien, respeto tu posición, pero si yo fuera en la tuya, no lo pago, me declaro en rebeldía. Así me vaya preso, no lo pago. Por último, él no se lo va a pagar a ellos, se lo va a pagar al municipio. Pero tuvimos un diálogo interesante que refleja lo que está ocurriendo hoy día en esta sociedad. Que si el diablo sabe que tú eres un hijo de Dios, va a ver hasta dónde eres capaz de tener un comportamiento consecuente con tu fe. Y esto no solamente lo vemos en el ejemplo del pastor César Mosqueira, de quien te converso ahora. Lo ve en las calles, las poblaciones de cualquier parte de este país, sea una sociedad del barrio alto o de una población. Cuando escucho gente decir, hoy mi vecina va a la iglesia, pero tiene el medio hocico. Disculpe la expresión, pero así la gente habla. Y ese pastor va a la iglesia, esa loca, dice. Llega del culto y se cachetea a los hijos, al perro, al marido, le tira el hoyo por la cabeza. Comportamiento. La gente lo primero que me dice, pastor, ¿y ese loco va a la iglesia? Dice. Y ahí uno tiene que entrar a dar explicaciones por la gente. Por eso Pablo en Filipenses 1, verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El comportamiento del cristiano, hermano, es su forma de predicar las 24 horas. Amén. Ahora, sin duda usted y yo vamos a estar sujetos al escrutinio, o sea, al escáner de la gente, y muchas veces va a ser un juicio equivocado y errado. Cuando a ti te acusen de algo que tú no hiciste, usted, como dice el chilenismo, callén bombín, no abra la boca, Dios es su defensor. Amén. Él te va a defender. No tienes para qué incomodarte si alguien dice cosas malas de ti. Pablo dice que es mejor que padezcas, ¿cierto? Injustamente haciendo el bien, que padezcas haciendo el mal. Muchas veces se han dicho cosas injustas de los cristianos, calumnias, difamaciones, cosas así. Usted simplemente tiene que ponerlas en el altar del Señor y decir, Señor, esto es lo que han dicho de mí. Tú eres mi defensor. Tú eres el castillo fuerte, me refugio en ti. Pero resulta que hoy día la gente no logra comportarse como un verdadero hijo de Dios. Y llegamos a instancias donde lamentablemente se desprestigia el Evangelio. Pablo dice, para que sea o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firme en un mismo espíritu. Note lo que Pablo habla de que si uno tiene un comportamiento digno del Evangelio, va a traer como resultado firmeza. Y hoy día mucha gente quiere ser firme en las cosas de Dios, firme, sólido, constante, pero si no tiene lo previo, que es un comportamiento, en realidad no va a llegar a ningún lado. Mucha gente, yo voy a la iglesia y me dice, pastor, ore, me dicen, quiero ser firme. Y en realidad yo veo a la pobre paloma ingenua delante de mí y yo digo, muy difícil que sea firme. Porque con una oración no se va a arreglar su mal comportamiento.
Esto es como, aunque el ejemplo tal vez no sea muy adecuado, pero es cuando la gente sale de la cárcel. Yo iba a predicar a la cárcel y veo mucha gente que sale de la cárcel y habla conmigo y dice, pastor, ahora sí, dice, por los 12 apóstoles me voy a portar bien, dice. Y yo miro al pobre sabandija y digo, no, este loco no se va a portar bien. Lleva 10 minutos pisando la vereda en libertad y piensa que esos 10 minutos de libertad lo van a hacer un buen hombre, un buen ciudadano. Y no es así. La Biblia habla de que el hombre es culpable delante de Dios y el perdón no me libera ni me responsabiliza de mi conducta. ¿Qué es el problema hoy día del Evangelio? A la gente se le distorsiona un poco el perdón de Dios. Ya no importa, hermano Pato, voy a poner como ejemplo. Se mandó todas las macanas este año, Dios te perdona. Ve en paz, hijo. Y después todo, bueno, ¿y qué pasó con lo que sucedió? ¿Cómo enmiendo los errores? Saqueo entendió muy bien cuando Jesús fue a la casa de Saqueo. Sí, esa es la solución, hermano. Jesús, cuando te habla las cosas claras, tú tienes que hacer las cosas bien. Saqueo recibe la visita de Jesús. Saqueo tenía fama de lanza internacional. De eso de ahora, de cuello y corbata. Jesús se sentó a la mesa, y me imagino el menú impecable, todo para la ocasión, recibir a Jesús. Empezó el murmullo, el comentario, Jesús se fue a meter donde Saqueo. Capaz que hasta el mismo Jesús lo de vuelta a los bolsillos. Saqueo se adelanta y se para y hace lo que nadie pensó que iba a hacer. Si en algo robado, porque así empiezan los que no son derechos. En vez de decir yo he robado, como que tira guateado el tiro al arco. Si en algo robado, dice, yo creo que todo lo que estaban ahí ya se lo había robado a todos ya. Si en algo robado, dice, para que todos se queden tranquilos, lo devuelvo cuadriplicado. Nadie aplaudió, el texto claro. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo lo que dice el libro de Levítico. Si había un ladrón, tenía que devolver 4 tantos. O sea, si te había robado 100, 400 esa tarde no era mal negocio, ¿cierto? Eso fue un día increíble. Y todos se pusieron contentos y vieron que realmente Saqueo había cambiado. O sea, no se hizo tonto. O sea, realmente el hombre enmendó lo que había hecho. Porque no era suficiente el perdón ni la presencia de Jesús en su hogar, sino que el hombre, su comportamiento lo comenzó a enmendar en el mismo momento. Este tema da para mucho, no quiero entrar en detalles, pero la gente me suele preguntar qué pasa con uno, si está de acuerdo con la pena de muerte y con las leyes que se dictan ahora para todo este tipo de gente que tiene crímenes horribles. Tengo mi postura personal que no es necesario que la ventile ahora, pero la gente tiene que pagar por las cosas malas que hacen. Nos está llamando Saqueo, ¿cierto? A cobrarnos las deudas. No sé si me explico. La gente siempre nos pregunta, pastor, ¿qué pasa con esa bestia que abusó de tal criatura? Mi postura es clara, la pena de muerte es bíblica. El perdón es otra cosa, Dios perdonará. Sí. Pero la sociedad hoy día, por levantar la vara por sobre la Biblia, está una sociedad animalesca, embrutecida, como verdaderas jaurías. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro que la Biblia nos da los lineamientos estrictos. En el Antiguo Testamento había pena de muerte para que maldijese al padre y a la madre, así de sencillo. Lea el Antiguo Testamento. A mucha gente le daba flojera leerlo, pero el Antiguo Testamento incluso había pena de muerte para que maldijese el nombre de Dios, para el que maldecía al padre y a la madre, para el que viera la desnudez de un pariente. O sea, en fin, había penas muy severas. Y la razón era clara, dice, no permitirás en el pueblo de Israel ese tipo de cosas. Vileza, usa la palabra vileza, perversión. Pero hoy día resulta que la sociedad está en el cono opuesto. La perversión hoy día es la que dicta la moda y la ley. La cultura de la muerte, como le llamamos muchos predicadores, que está impregnada en el arte, en el cine, en las comunicaciones, donde usted quiera que vaya. El hilo conductor de lo que se transmite es algo totalmente distorsionado de lo que Dios ha querido hacer. Por eso cuando tú entras a la semana laboral o a tu trabajo, a tu estudio, donde quiera que sea, tú tienes que tener tus sentidos remojados en la palabra, porque el diablo, dice la Biblia, que va a hacer todo lo posible por poner en tu corazón la cizaña. La cizaña es un elemento muy similar al trigo. En el campo se sabe mucho de esto. La cizaña es casi igual al trigo. Tú la ves, tiene el mismo cuerpo, el mismo olor, la misma textura,
pero la pillería está en el sabor. Cuando la cizaña con el trigo se procesan juntos, esa masa, esa harina es vinagre, te funde la guata, en buen chileno. Entonces el cristiano hoy día no tiene ese discernimiento para ver cuando la cizaña está en su corazón, pero cuando empiezan los problemas, ahí, Dios mío, ahí empiezan a clamar y buscar ayuda. Pablo entonces dice, para que estés firmes, y el resultado de estar firme dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo recién ahí llega al punto de combatir por la fe del Evangelio. El punto es de que si la gente no tiene un comportamiento digno, si la gente no tiene firmeza, es imposible que entre a combatir. Por eso ya vemos cristianos débiles, raquíticos, flacuchentos, con sueño, con tuto espiritual, que tú los tienes que así como empujar. Yo conozco gente que les vengo siguiendo la línea por meses, por años, y cada vez que me los tomo, aquí pastor débil, pastor cansado, me dan ganas de, no sé, mandarlo a otra religión, que se cambien de religión. Si hay religiones que no te piden nada. Hay un montón de religiones que lo único que te piden es sentarte y nada más. No te piden ni ofrenda, ni diezmo, nada, ni cantar. Así de forma, o sea, te sentáis nomás, nada. El cristianismo, hermano, es una religión de exigencia. La vara está muy alta hoy día para el ovejerío que está dentro del pueblo de Dios. Pablo dice que estés firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa escena de combativa, del cristiano combativo hoy día, no, hoy día está todo lo contrario. Cristianos protocolares, cristianos que son condescendientes. Aquí te habla de un evangelio combativo. Y para entrar a explicar un poco eso, tenemos que sacar un poco ese concepto pacifista que tiene el cristiano. No, es que yo, mi vecino, no, yo no quiero tener problema con él. Por eso escucho música despacito. Y permite que el otro perrea hasta las 3 de la mañana. El otro perrea y salta y ya Barrabás, Judas, Nabucodonosor, Nerón, están todos metidos en la pieza. Y tú ahí como hijo de Dios, Señor, por favor, dame paz para dormir. Y si tú hicieras lo mismo, tú no lo haces porque no quieres tener problema con el otro loco. Ese espíritu pacifista que tiene el Hijo de Dios le va a pasar la cuenta con el tiempo. Pablo habla, dice que debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y ese peso el diablo lo hace sentir hoy en la sociedad. El mismo ejemplo del pastor que te puse en delante salió hace unos días atrás igual en las noticias de una iglesia, no me recuerdo en qué zona del país, que fue multada porque los vecinos dijeron simplemente estos locos meten mucha bulla, mucho ruido. Y no solamente meten ruido, zapatean, gritan. Así que los vecinos juntaron firmas, venga su parte. Y eso está ocurriendo en muchas partes no salen las noticias. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde el pueblo de Dios, el cristiano en esta sociedad, no va a hacer lo que dice la Biblia? Yo me he encontrado, he estado en reuniones de pastores donde muchos son de la línea política, que reverencia más las leyes y la autoridad de esta nación que este libro. Yo no voy a mentirle, yo no respeto a los políticos. O sea, algunos sí, no a todos. El otro día conversaba con una persona y le decía, Jesús fue claro, dijo, mi reino no es de este mundo. Es más, hay un dato espantoso en la Biblia. El día en que Jesús fue crucificado, dice que Pilato y Herodes se hicieron amigos. Así dice, se mandaron regalos, dicen. Hasta ese punto de canallesco es el panorama. Así que tenga cuidado cuando pise afuera, porque estamos en terreno enemigo. Y Pablo utiliza este término, dice que debemos combatir por la fe del Evangelio. Pelear, ese espíritu guerrero que el cristiano hoy día lo está perdiendo. Ese término oveja nos juega una mala pasada. Es un término simbólico por el Salmo 23. Pero usted no es una oveja. Es un término simbólico solamente. Tú son hijo de Dios, son guerreros, son una guerrera. Tienen que saber pelear, combatir por la fe del Evangelio. Porque si no lo hacen, déjeme decirle que va a estar en serios problemas. Hemos visto estos 4 puntos en el versículo 27. Un comportamiento digno. Estar firmes, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo simplemente significa luchar al lado de alguien. Y aquí en la Biblia vamos a entrar un poco al centro del mensaje. Esta batalla, hermano, usted no la puede pelear solo o sola, que es lo que logra que el cristiano se canse, se frustre.
Muchos cristianos desertan de su fe y su compromiso porque a pesar de congregarse en un lugar, no sienten el apoyo de alguien. Y el apoyo no es que decir te presto plata, no. No, el apoyo en oración, el apoyo que tú puedas decirle, ¿sabes, hermano, hermana? Esto está cargando mi corazón, ayúdame a orar. El diablo ha logrado infiltrarse en las líneas del pueblo cristiano para precisamente lograr que el pueblo de Dios no combata. ¿Y cómo lo hace? Aísla a las personas. Si todos tenemos problemas. Usted tiene que buscar primero, la primera línea de mando de una iglesia son los pastores. Decir, pastor, este es mi problema. Pero tiene que decirlo, porque si usted no lo dice, si usted no dice cuál es su problema, el pastor es imposible que él pueda orar por usted. Y eso es combatir juntos. Eso es combatir juntos. Cuando alguien, es un bálsamo para el alma cuando tú sabes que alguien está orando por ti, está intercediendo por ti. Y no solamente orar e interceder, sino que realmente animarte, reprenderte, conversar contigo. Porque no es lo mismo que alguien diga, pastor, ore por mí porque tengo X problema. No, el tema también hay que conversarlo. Yo puedo orar por alguien que me diga, gente me dice, pastor, no sé, pues tengo problemas de alcohol. Estoy enviciado con el alcohol. Y enviciado, no sé, para mí enviciado es que una persona que gana 1 millón de pesos y gasta 600.000 pesos, eso es un vicio. Porque no es lo mismo tomarse media copa, ¿cierto?, que gastar más de la mitad del sueldo en eso. He conversado con personas así. Y no solamente he orado por ellos, sino me he sentado a conversar. ¿Qué es lo que los lleva a eso? Y cuando la persona ve que alguien lo ayuda, ve que está combatiendo con alguien más. No está solo en eso. Pero el diablo lo que logra hacer hoy día en el pueblo de Dios son ese ambiente donde la gente no la deja combatir. O sea, pelea sola. Y cuando el diablo te aísla, pasa lo que le está sucediendo a muchos hermanos. Son presas fáciles del diablo. Santiago capítulo 4, verso 7. Vamos a ir a la palabra del apóstol Santiago. Hemos visto lo que dice Pablo, vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago. Si alguien lo puede leerlo para ver si usted trajo Biblia. ¿Sí? También vale las Biblias online. Biblia Santiago 4, 7. Que lo pueda tener, lo lea con confianza. Texto que es todo muy conocido por todos nosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo. Amén, gracias hermano. Este texto es conocidísimo por todos nosotros, de memoria lo sabemos. Lo sabemos, pero no lo podemos llevar en la práctica. Te habla, punto, de 3 cosas. Te habla de someterse a Dios, segundo, resistir al diablo, y tercero, que huirá de nosotros. Vamos a ir por primera parte. La clave es el sometimiento a Dios, porque muchos quieren que el diablo huya, pero no quieren someterse a Dios. Esa cuestión no funciona así. En este versículo se menciona, es uno de los pocos versos de la Biblia que se mencionan al Dios y al diablo juntos, pero van por 2 carriles aparte. Te menciona de que hay que someterse a Dios y después que hay que resistir al diablo. Yo no veo mucha tele cuando veo noticias y todo ese tipo de cosas para informarme un poco en qué están los hijos del diablo en el mundo. Y basta echar una mirada para tener una pincelada del cuadro que el diablo está pintando en el mundo. Yo no vi el festival, pero vi los extractos precisamente para ver en qué andan los diablillos. Y se paró un comediante que, de hecho, la cara de él ya es chistosa ya, no me acuerdo el nombre, pero en una parte de su rutina dijo, si me voy al infierno no importa, dijo. Total, en el infierno están los mejores personajes. Y dio una lista según él de los que están en el infierno. Claro, a la gente le pareció chistoso. Y según él, en el cielo habían puras monjas y los cristianos, en fin, todo aburrido en el cielo. Pero según él, en el panorama la llevaban al infierno. Así que él dijo, no importa, si me voy al infierno no importa. Eso que se lo escuchaba mucha gente, incluso cristianos decirlo. Si me voy al infierno no importa eso. Entonces, ese mensaje que se transmite, no sé si tú lo logras entender, porque si Jesús habla en los evangelios donde dice que el infierno es un tormento eterno, donde habrá llanto y crujir de dientes, pero después viene un patán y te dice lo contrario, no, dice que el infierno ahí hay copeta y mina y chipe libre para lo que tú quieras, no hay ley ahí. Entonces, claro, vamos todos para allá, no hay problema. Y mientras nosotros los giles predicando en las calles, arrepiéntanse, el infierno, fuego eterno, estos locos se ríen en nuestra cara. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mensaje totalmente distorsionado.
Por eso a ti, a mucha gente le da vergüenza predicar, porque ¿quién le vaya a predicar si estos locos van a reír en tu cara? Pero si el infierno es bacán, pues. Si esa cuestión de Dios no existe. Y tiene un concepto errado, entonces ahí viene combatir por el Evangelio. Donde tus principios tienen que ser fuertes, firmes, sólidos, y tu comportamiento, como vimos delante, tu comportamiento, tu firmeza, te va a llevar a combatir por la fe del Evangelio. Tenemos, ¿para qué ir tan lejos al Festival de Viña? Tenemos gente en nuestra propia familia que están secos como paja, que una chispa del infierno los va a encender en cualquier momento. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Primero dice Santiago, someterse a Dios, que es un proceso difícil. Someterse a Dios no es decir, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras con tu hijo. Esa cuestión es una cuestión cúltica, del culto, de decirlo de aquí para afuera. El someterse a Dios es una cuestión permanente, continua y constante. El problema de someternos a Dios es que desde chiquitito el ser humano no se somete a nada. Si usted tiene hijos, nietos, sobrinos, los críos chicos ya apenas empiezan a entender que caminan solos, ya se mandan solos ya. Apenas el crío apenas ya sabe que puede caminar solo, se manda a caminar, ven para acá, no, va para el otro lado. Ya desde los primeros indicios de libertad no hay caso de que el ser humano entienda de que tiene que obedecer. Entonces cuando la Biblia habla de someterse a Dios, eso es para el Hijo de Dios, no es para el no creyente, para el irredento. Si estos locos de afuera no respetan nada. No respetan, no sé, por cuestiones tan básicas como no qué hacer con el vuelto del pan, cruzar un semáforo, la mentira reina en el mundo. Entonces, cuando la Biblia habla de someternos a Dios, es algo que nosotros como hijos de Dios podemos hacer. Someternos a Dios es doblegar la voluntad del alma. Es orar como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y esa oración, hermano, es muy difícil de hacerla. Porque siempre llegamos con nuestro paquete de peticiones. No es malo, la Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Dice pedís, buscar, hallar. Sí, está bien. Pero la palabra final la tiene el Señor, que es someternos a Dios. Ahora, ¿qué resultado trae someternos a Dios? Verso 7 lo dice. Después dice, resistid al diablo. Resistir es pararse en contra. Resistir es pararse en contra. Ahora, nadie quiere esa escena de enfrentarse con el diablo. Pero el diablo de verdad, pues no el diablo como lo pinta la sociedad. Tú vas para el sur, al diablo, no sé, pues le dicen el huecufe. El huecufe, ¿no? Y anda haciendo tonteras el diablo por ahí. Te vas a otros países, no, que el diablo, que hay que darle ofrendas de tabaco. Y otros que es un duende. Y la gente en su ignorancia de no entender las escrituras, al diablo y a las potestades malignas, lo rebajan a nivel de fenómenos paranormales. Cosas raras dicen ellos. Pero la Biblia no te está con cuentos. Te habla del diablo y su reino satánico, su reino diabólico. Dice que nosotros debemos resistir al diablo. Nos dice reprenderlo. Quiero hablar un poco de eso más adelante. Sino resistirlo. Y el resultado va a ser, huirá de ti. La escena es hermosa. Yo no te voy a preguntar cuántas veces el diablo huyó de ti. Pero es bíblico. Proceso, someterse a Dios, resistir al diablo y huir de nosotros. Yo sé que muchos cristianos estamos en el proceso de resistir al diablo, que es otra palabra de combatir. Está ahí el diablo haciéndonos frente y uno está resistiendo. Resistir no es malo. Yo me he encontrado con muchos que me dicen, no, pastor, es que yo quiero que Dios ahora me dé la victoria ya. Muchos de los que nosotros creemos como fracaso, hermano, no es fracaso, es simplemente el campo de batalla que te tocó vivir. No lo tomes como un fracaso, porque el diablo eso es lo que intenta hacer. El diablo lo primero que nos dice es fracasaste. El ejemplo clásico, hay mucho en la Biblia, pero el caso de Job es el más tremendo. Cualquiera diría Job fracasó. Con todo lo que le pasó, no fracasó. Pero él no fracasó. Él, en toda esa prueba dura que le tocó vivir, logró salir y recibió la doble bendición. Porque en ese proceso duro y difícil, aunque no lo entendía, mantuvo algo en su corazón inamovible, que era su fe y su confianza en Dios. Amén. O sea, resistió. La poca resistencia, hermano, que hoy día veo en el cristiano me sorprende. Yo vengo de una generación donde hay cristianos que tenían durabilidad en las cosas de Dios.
Hermanos que duraban 10, 15, 20, 30 años en la fe. Y hoy día nos encontramos con cristianos que llegan a los caminos de Dios y al año ya están descarriados ya. No tienen esa cuestión de resistencia. No, los mejores te duran 3 años. Pero el nivel de deserción hoy día en el pueblo cristiano es increíble. Y todo parte porque el texto lo dice. No pueden resistir al diablo, no tienen esa resistencia, esa consistencia espiritual. La resistencia hoy día, hay muchos métodos médicos para ver la resistencia de una persona. Uno es la masa muscular, la resistencia física, en fin. Usted ve que los grandes deportistas tienen una resistencia increíble y la pueden medir de muchas formas. Correr, levantar pesas, objetos que usted y yo no tenemos el entrenamiento, por ende no podríamos hacerlo. Pero lo que logra la resistencia es eso. Es una combinación de factores. Entrenamiento, una alimentación adecuada, muchas cosas. Entonces ya mucha gente quiere resistir al diablo de la nada. Ya, ahora sí dicen. Ahora sí, esta semana me pongo la pila y no, al diablo a la media hora ya lo tiene metido en el saco ya. ¿Por qué? Porque el cristiano no se hace la idea de ese entrenamiento, esa cuestión de decir sí, disciplinado. Entonces ahí está la falla del cristiano. Yo tengo que entrar a esa disciplina. Entonces el texto es claro, someterse a Dios, resistir al diablo, y ahí viene lo lindo, huirá de nosotros. Eso es muy raro. Yo con pocos hermanos me he encontrado que me pasó, ¿sabes? Que el diablo huyó de mí. No, eso, ¿cuándo lo escuchaste la última vez que un hermano lo había dicho? No, todo lo contrario. No, pastor, el diablo en mi casa está, pero duerme al lado mío, dice. Tiene un camping en el patio, tiene la carpa. Todos los días pelea en mi casa y el diablo está ahí. Pero es que ahí está, pues esa es la clave. Cuando te pase eso, Santiago 4:7, ahí está donde tú tienes que demostrar. Ahí viene la resistencia. Y es una promesa bíblica, dice, huirá de ti, dice. Huirá. No es que tú le vas a decir, porfa, diablo, váyase. No, él va a huir cuando tú ves que lleva la resistencia. El problema es que mucha gente dice, pero ¿cuánto tiempo tengo que aguantar? Eso no es problema tuyo. Pero tienes que demostrar que eres resistente, que eres fortalecido por Dios. Hemos visto lo que dice Pablo, lo que dice Santiago. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quién puede leerme 1 de Pedro 5:9? También nos habla acerca de resistir y combatir. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9. 1 de Pedro está casi llegando ya al final. 1 de Pedro 5:9, ¿quién pueda leerlo, por favor? ¿Sí? Al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos procedimientos que van cumpliendo, los mismos padecimientos que están cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, gracias hermano Patricio. Dice, refiriéndose al diablo, al cual resistid firmes en la fe. Pedro amplía lo que dice el apóstol Santiago. Cuando usted dice, hermano, estoy resistiendo, no es aguantar, que no es lo mismo. Resistir es otra cosa, resistir es de más perdurabilidad. Y el apóstol Pedro explica en qué área usted debe resistir. Dice, al cual resistir firmes en la fe, que es donde radica la falla del cristiano. El eje, el motor del cristiano es la fe. Y por lo contrario, la sombra que opaca la fe es la incredulidad, que es lo que pocos cristianos realmente pueden asumir que es su problema realmente. Cuando un hermano me dice, pastor, tengo este pecado, quien quiera que sea, en realidad detrás de ese pecado lo que hay es falta de fe, o sea, incredulidad. Eso es el problema del cristiano. Entonces el texto dice, 1 de Pedro 5:9, que usted debe resistir firme en la fe, y resistir es mantenerse firme en contra de. Es resistir. Cuando usted está ahí, la imagen de resistir se ve mucho en la barra brava, aunque el ejemplo tal vez no sea el mejor. Pero me gusta cuando estos locos pelean, usted los ve, ahí les sale todo lo gladiador. Po. Esos mismos locos que usted los ve como simios en los estadios, en la casa la señora se los chanchetea, se los da vuelta. Pero ahí en el estadio los locos salen todos los animalejos que llevan dentro, son gladiadores los tipos. Y ahí ve como, yo cuando veo esos videos veo la psicología del mundo. Ahí resisten, ¿cierto? Usted los ve, tipo, no importa su estado físico, pero ahí están, resistiendo que los otros le tiran, pero objetos enormes, basureros, bancas, bloques de cemento, y ahí están los tipos, ahí, defendiendo su equipo según ellos. Tal vez el ejemplo no sea mejor, pero eso es resistir.
No sé si se acuerda un caso emblemático de uno que uno tenía hasta un cuchillo clavado en la espalda, ¿se recuerda? Y el tipo estaba ahí y era como que tenía una espina detrás. El tipo seguía ahí, firme. Terminó todo y el tipo cuando llega a la ambulancia se enteró de que tenía un cuchillo que casi le pasaba para el otro lado. Pero en el fulgor de la batalla, el tipo de lo que menos le importaba eso, tenía pasión ahí, resistiendo. Es lo mismo, hermano, cuando tú no tienes que tener miedo. Cuando tú entras a resistir y entras en la pelea del diablo, todo lo que el diablo te haga va a quedar en segundo plano porque tu pasión por defender tu fe no te va a tomar en cuenta eso. Te pongo ejemplos mundanos porque los conocemos, eso es resistir. Pero ¿qué pasa en los términos espirituales? El diablo chispea el dedo y el hermano ya está, ay pastor, me siento mal, estoy mareado. Llamemos al sapo espiritual, dice, que vengan a ungirnos los hermanos. No, y el diablo no hace nada, pues nos mira nomás. Y nos amedrenta, nos asusta. Pero el diablo, hermano, va a tirar toda su artillería contra ti. Hay un texto que no lo anoté, pero Pablo lo dice. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y esas tribulaciones las manda el diablo, no las manda Dios. La escalera del cielo es así. Y el diablo tira objetos, tira situaciones, circunstancias para sacarte del camino. Tú tienes que lograr llegar allá, como sea. Por la cual dice entonces estar firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pablo no tenía WhatsApp ni Facebook en ese tiempo, ni los apóstoles, pero sabían de que el mundo era mundo y que en todo lado había gente, dice, pasando los mismos padecimientos. ¿Qué es lo que a veces el diablo nos hace creer a nosotros? No, pero yo nomás, ¿por qué me tocó a mí? No, si hay mucha gente pasando cosas iguales o peores que usted, pero hay mucha gente fiel. En la situación y las circunstancias que estén, son fieles. Hebreos 12:4. Avanzamos unas hojas detrás. Te voy a leer lo que dice Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. No sabemos quién escribió Hebreo. Algunos dicen que fue Silas, Pablo, Priscila, Aquila, no se sabe. Pero quien quiera que haya sido, siempre lo digo, tenía un conocimiento muy profundo del Antiguo Testamento, porque hace una analogía del culto antiguo. Y en Hebreos 12 habla de la fe y el creyente y de que Cristo es nuestro ejemplo. Y habla en el versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Te habla de la palabra combatir. Todos los versículos bíblicos nos hablan de resistir y combatir. Y aquí te habla de combatir contra el pecado. El versículo de Pablo te hablaba de combatir por la fe del Evangelio y aquí te habla de combatir contra el pecado. Pero primero te dice, no habéis resistido hasta la sangre, que traducido en un español actual sería, o sea, ustedes no han resistido hasta dar la vida. O sea, usted me pregunta, pastor, ¿hasta cuándo tengo que resistir? O sea, hasta el tiempo que llegue tu muerte. Ahí tú vas a dejar esta batalla. Mientras tenga vida, va a tener que seguir combatiendo. Hay gente que en el lecho de muerte le da la espalda a Dios. Mueren enemistados con Dios. Y Dios espera que hasta en esas instancias esta persona se vuelva, pero no es así. La gente teniendo vida y salud, ¿cierto? Teniendo conciencia en su corazón y en su mente, puede seguir luchando. El ejemplo más grande son los ladrones en la cruz. Uno de ellos estaba por morir. De hecho, ellos murieron primero que Jesús. Y el tipo ahí, agonizando, combatió y luchó por su salvación. ¿Y qué dijo? Señor, quiero estar contigo en el paraíso. Hermoso, increíble. O sea, no importó la situación en la que el hombre estuvo. El hombre creyó en ese mensaje de salvación y estando ahí colgado junto con él, pidió clemencia por su vida y luchó. Entonces el texto que hemos leído nos habla de combatir contra el pecado, que es un concepto igual que a nosotros como cristianos nos cuesta manejar. Antes, yo voy a hablar por mi ejemplo, usted lo aplica a su vida. Cuando yo no era cristiano, ¿cierto? Era esclavo del pecado. Esclavo de todo tipo de pecado. O sea, no tenía opción, pecaba cada rato. Ahora que usted y yo somos cristianos, somos libres del pecado. Y ahora pecar es una opción. Usted si quiere peca. ¿Qué le impide a usted? ¿Qué le impide a mí? Pecar. Nada. Simplemente ahora yo he sido libre del pecado. El pecado ya no me gobierna
pero puedo pecar. Entonces ahora yo escojo no pecar, porque tengo un principio de fe que me enseña la palabra de serle fiel a Dios. Entonces, ese es el problema con muchos cristianos, con la gran mayoría de los cristianos, es de que no combaten el pecado. No tienen un plan de batalla. El mundo está bajo tensión de guerra permanentemente. Ayer veía el señor Putin de Rusia con esta tontera de que se asustan con los misiles, ¿cierto? Volvió a decir, tengo misiles y puedo hacer lo que quiero. Un misil de largo alcance de 13.000 kilómetros que puede llegar a cualquier parte del mundo, en realidad. Los americanos y todos los países dijeron, no nos amedrenta porque nosotros también. Eso quiere decir, todos tenemos un plan de combate. Aunque haya supuestamente, hace más de 60 años, un protocolo de paz, todas las naciones tienen un protocolo de guerra también, que el cristiano debe tenerlo. No por el hecho de que usted ahora confíe en Dios, usted va a estar de brazos cruzados y decir, no importa, lo que venga nomás. El decir lo que venga nomás no es lo mismo que decir me someto a Dios. Usted tiene que tener un plan de batalla trazado. Y ese plan de batalla es único para usted. A mí no me va a servir. ¿Cuál es el plan de batalla? El plan de batalla usted lo traza de acuerdo al ambiente en el que usted está, en la familia en la que usted vive. Siempre pongo este ejemplo. Los soldados tienen diferentes tipos de camuflaje. No todos son iguales, se parecen pero no son iguales. Y el camuflaje cumple una función, mimetizarse en el terreno enemigo. El tipo no va a ir con un tutú a la línea de batalla, con un chaleco reflectante. Los locos a la primera le van a partir el corazón en dos. El tipo usa un traje especial para camuflarse de la línea enemiga. Exactamente igual. Usted, pero ¿por qué me pasó esto? No lo vi venir. Claro, porque el diablo está en guerra, él sabe que está en guerra y se mete en nuestra vida y no lo detectamos. Pero eso mismo nosotros debemos hacer, combatir contra el pecado. Si antes usted tenía problemas, por ejemplo, voy a hablar de mí para que usted no se sienta, si yo antes era un mentiroso, y mentira es mentira, no, algunos dicen mentira compulsiva o mentira justificada, no, mentira. Y Dios te libró de eso, Dios me libró de eso, ahora estoy en los caminos de Dios, el nivel de probabilidad de que el diablo me tiente en eso, de 1 a 100 es 200. No seguir haciéndolo. Pues el diablo mira para atrás, el diablo no puede ver el futuro, el diablo mira para atrás. No, este loco era mentiroso. Vamos a ver si cambió. Y me va a seguir en la misma. Pero si yo, por ejemplo, no era alcohólico ni borracho, es muy difícil que me tiente en esa área. Porque el diablo sabe, no, a este loco no le gusta. No, vamos a tentarle lo que le gusta. En la tentación es lo que a ti te gusta. Entonces ahí usted tiene que entrar a combatir. Poner atención, cuidado. Que el diablo no te va a tentar en lo que no te gusta. Si a usted nunca le gustó tomar, el diablo no va a perder el tiempo en eso. El diablo te va a tentar en las cosas de donde él te tenía agarrado antes. Y ahí es carbonero, el diablo va a tirar situaciones y circunstancias hasta que tú prendas. Entonces ahí te tiene que dice, ¿qué dice el libro de los Hebreos? Combatir contra el pecado, luchar. Usted hágase la idea, cuando entre la semana, hoy voy a luchar contra el pecado que está en mi corazón. El problema de los hermanos en muchas iglesias es que combaten con el pecado del corazón de los hermanos. ¿Qué me interesa a mí cómo anda el hermano? Porque los hermanos son súper acuseros. Todos los pastores, un WhatsApp, mire, pastor, la hermana ni el hermano. Y yo digo, estos locos no tienen vida, ¿no? Pasan sapeando a los hermanos. Si el hermano cayó, si el hermano hizo esto, bueno, el hermano se entenderá con Dios, pero los hermanos no ven su problema, ¿no? Yo tuve que eliminar a todos los WhatsApp porque ya me tenían, eran buenos para usar a los hermanos. Pastor, lo estoy llamando, disculpe, Laura, ¿qué pasó, hermano? No, es que la hermana mía, pero qué... Ya, chao, tú, lo que esté. Porque eso es lo que pasa. Usted tiene que edificar su casa espiritual. Hay que entrar a podar a veces mucha vid, como Jesús dijo que no da fruto. Combatir contra el pecado. Hebreos 10:32. Retrocedemos un capítulo más atrás. ¿Quién me lo puede leer? Hebreos 10:32-33. Hermano Cardo, léalo. Hebreos 10:32-33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Amén. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones
fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Muchas gracias. El escritor de los Hebreos usa una frase que a nosotros nos pone los pelos de punta, nadie quiere eso. Habla de gran combate de padecimiento, el verso 32 lo dice. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. O sea, una cuestión atroz. ¿Quién quiere decir eso, hermano? Yo estoy en gran combate de padecimiento. Nadie, todos quieren lo contrario, hermano, tengo bendiciones, hermano, me subieron el sueldo, hermano, mi esposa cambió, es más linda, no sé, cualquier lecera. Todos quieren contar esa ganada. A mi esposa le salieron calugas, no sé, ¿no? Aquí los hermanos se preocupan por cuestiones triviales, pues eso es lo que pide el ovejerío hoy día. En vez de decir, Señor, dame más santidad, ayuda a controlar mi lengua, no, los hermanos piden, puras leceras piden los hermanos. Eso es producto de la inmadurez también. Pero aquí el apóstol habla y dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y el panorama es que los nenes hoy día no quieren entrar a eso. ¿Cuándo pasó eso? Pablo dice, traed a la memoria los días pasados cuando fuisteis iluminados, o sea, recibieron la luz de la salvación, el diablo al tiro empezó a atacar a tu hermano. Al tiro. ¿Cómo se sabe cuando un hijo de Dios es un verdadero hijo de Dios? Pues porque el diablo le va a hincar el diente en cualquier momento. Dice, sostuvisteis o tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Yo conozco mucha gente que pasa situaciones duras, difíciles, y la peor opción que toman es retraerse. No quiero que nadie sepa de eso. Me da vergüenza. No te tiene que dar vergüenza. Porque tú estás en un combate vas a ser herido, vas a ser lastimado. Pero mientras tengas hálito de vida, no te des por muerto. Los verdaderos valientes, hermanos, no son los que saltan al campo de batalla y se sacan la camisa y que les llegue el primer balazo. Esos son unos locos, no tiene sentido. La idea de la batalla es salir vivo de la batalla. Hay mucha gente hoy día que se enfrenta a manos al diablo y no sale bien parado. No. Pero usted no tiene que tener vergüenza, hermano, de vivir el proceso que está viviendo. Yo he vivido muchos procesos que mucha gente lo sabe. Eso no me privó de pararme en un altar y seguir predicando lo que Dios hizo en mi corazón. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y muy clara. Cuando el diablo te mete a ti en una batalla, es como David con Goliat. Uno de los dos iba a morir ese día. O moría David o moría Goliat. Yo decidí vivir. Dije, no, esto no me puede a mí hacerme caer en esto. Porque detrás mío está la fe, el testimonio. Entonces, usted tiene que tener claro eso. Manténgase firme en su fe y en su convicción. Porque si usted cae en su familia, que usted es un baluarte de la fe, ahí usted va a arrastrar a otros. Yo a veces pienso que hubiese pasado si yo hubiese retrocedido en mi fe y en mi compromiso. ¿Cuánta gente hubiese blasfemado el Evangelio? ¿Cuánta gente se hubiese escandalizado? ¿Cuánta gente se hubiese desmoralizado? ¿Cuánta gente hubiese hecho de esta situación algo terrible? En cambio, cuando tú te mantienes firme y fiel, la gente dice, si él pudo salir adelante, yo también puedo. Amén. Si él pudo mantenerse en este combate por su fe y por el pecado, yo también puedo. Amén. Entonces Filipenses, como leíamos en delante, 1.27, el texto inicial, habla de combatir por la fe del Evangelio. No te habla de combatir por la iglesia. Eso es una cuestión, eso es proselitismo. Hay mucha gente hoy día en Chile. Chile es uno de los países hispanos con más presencia de iglesia. ONAR, que es la Oficina de Asuntos Religiosos, según los últimos censos de instituciones que el Ministerio de Justicia les ha entregado de la jurídica, y aparte de las que funcionan sin ese documento, se cuentan por miles en Chile. Y tú vas a la zona sur, Coronel, Concepción, iglesia, bar, iglesia, prostíbulo, iglesia, bar, cabaret, o sea, entre medio de cada uno hay iglesias, por todos lados hay iglesias.
aquí en las poblaciones en todos lados. O sea, hay iglesias por montón en este país, pero estamos dándonos cuenta que el resultado, por muchas iglesias que haya, pareciera que a la sociedad le está provocando el efecto que tú ves hoy día. Ese es el efecto que está provocando mucha presencia de pueblo de Dios, que las leyes están siendo totalmente contrarias al pueblo de Dios. Con el pastor que hablé, César Mosqueira, me decía, pastor, esto es así, va a llegar el día en que usted va a predicar contra la inmoralidad en su púlpito, y tal vez usted no se va a dar cuenta que van a haber personas que van a llamar a Carabineros, van a invocar la ley Samudio, que sea, y te va a llegar una demanda. Eso va a pasar porque ya ha estado pasando. Entonces, hermano, ustedes, ¿qué va a pasar si mi hermano César o cualquiera de ustedes le predica a alguien, un vecino amigo, y ese vecino va y dice, ¿sabe qué? Este loco me discriminó por mi condición? Te va a llevar un parte, una situación al juzgado, a la fiscalía, y ahí tú tienes dos opciones, o estar ahí todo tiritando, o realmente ponerte como Rambo, la corbata aquí en la frente, ponerte aquí un par de líneas, y aquí yo voy a combatir. Estos locos no me van a callar. Porque, hermano, estamos llegando a ese punto. Estamos llegando a ese punto, donde el diablo va a poner a prueba a los escogidos. Último versículo. Primera de Timoteo 4:1. Búsquelo en su Biblia. Primera de Timoteo 4:1. No sé si lo puede leer, quien lo encuentre, por favor. Pero Tito dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, expulsando a espíritus engañadores y a los llenos de demonios. Gracias, hermana. Hemos leído que hay que combatir por la fe, que hay que combatir por el pecado y resistir al diablo. Ahora, este versículo pareciera no más apropiado para concluir el mensaje porque no te da mucho aliento, pero es la realidad del panorama que estamos viviendo. Primera de Timoteo 4:1 dice que algunos apostatarán de la fe. Pablo te habla de combatir por la fe, lo contrario es apostatar de la fe. Apostatar viene de una raíz griega féstine que significa remover, desistir, desertar. Dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, simplemente se olvidarán de Dios. ¿Cuál es el origen de apostatar? Dice, escuchando, ¿a qué dice? ¿A hermanos? ¿A hermanas? No dice, te menciona dos cosas. Escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Así es que el origen de que una persona apostate no es la justificación que la gente ve. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el origen de que una persona, o que tú mismo, ¿cuánta gente dice, no, que ya yo no creo en Dios como antes? Me estoy enfriando, me estoy decepcionando. Pablo dice que están escuchando a espíritus y a demonios. Escuchar significa sostener en la mente, prestar atención. Y usted dirá, pero pastor, yo nunca he escuchado a un demonio o a un espíritu. El diablo lo ha hecho desde que el primer ser humano pisó el mundo, lo hizo con Adán, lo hizo con Eva. El diablo te puede hablar, un espíritu, un demonio te puede hablar a través de una persona. Sobre todo personas que están más chocos que cola de chancho. Yo siempre pongo ese ejemplo, usted la cola de chancho, usted aunque la entablille, le saca las tablillitas y después queda enroscada de nuevo. No hay caso, su naturaleza es estar enroscada con el chancho. Y hay gente así, que su mente está torcida. Tengan cuidado con esa gente, porque esos son correos del diablo. Le hacen la pega al diablo y gratis. Así que te tiene que tener cuidado con quién conversa, con quién se junta. Hay malos elementos dando vueltas. Pablo lo dice, está ahí, usted no puede decir que no. Escuchando, dice. Algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus y a demonios. Y estos demonios dice que tienen doctrinas, enseñanzas. Por eso hay mucha gente que le da lata y flojera venir a la iglesia a leer la Biblia, a estudiarla, pero el diablo les endulza su doctrina, porque dice doctrina de demonios. Para la gente que está en el mundo, en las cosas del diablo, están amarrados y obligados a seguir las enseñanzas del diablo. Así como usted ahora sigue los preceptos bíblicos,
El diablo para ellos les enseña, es una norma para ellos. Esos son los amigos de Don Zara. Hay gente que en la mañana, antes de desayunar, yo conozco gente que está tan enviciada, que antes de desayunar se fuma su pipa, ¿cierto? Ya no le podemos decir ni cigarro, porque los locos hoy día están la micro, usted se sube en la micro, se arman sus pititos, a los que no los pititos su codo, si ya están así, ya de reír los locos. Entonces, antes del desayuno, o sea, todo el día, la gente, si tú lo miras fríamente, la gente todo el día está en un estado narcotizado. O sea, la gente no está en su sano juicio, todo el día, todos los días, desde que se levanta hasta que duerme, entre medio de las comidas, fuman, toman, se drogan, se embrutecen, y si no hace esas cosas, su estado mental está totalmente lejos de Dios, desconectado totalmente de Dios. Ese es el mundo del cual Dios nos rescató a nosotros, y de donde el diablo nos quiere volver a llevar. Por eso dice que algunos apostatarán de la fe, o sea, retrocederán. ¿Y cómo lo harán? Dice, escuchando a espíritus de error y doctrina de demonios. Espíritu de error, el apóstol es claro. Los espíritus transmiten cosas erróneas. Por eso usted debe estar sintonizado con la gracia de Dios. Sintonizar, ¿cierto?, las cosas espirituales. Cuando usted ve que usted no tiene claridad en algo, como decía mi hermano Edgardo, a veces uno no siente, pero debe arrodillarse. Decir, Señor, rescátame, sálvame. Porque déjame decirte que el diablo va a provocar hoy día cristianos que no resistan y no combatan. Esta palabra es una palabra simplemente de reflexión, resistir y combatir. Dios te tiene que dar a ti esta semana, Señor, dame la fortaleza para resistir y combatir lo que se viene. No tenga miedo tampoco, no tenga miedo. Si usted es un hijo de Dios comprometido, una hija de Dios comprometido, tú vas a entrar al campo de batalla con una sonrisa en tu rostro. Amén. Yo he estado en muchas batallas, pero me he cuidado de no pararme delante de la gente con pena ni con nada. La gente me pregunta cómo está, nunca van a poder decir, oye, ese loco dijo que estaba mal. No, ahí, firme, al pie del cañón. Pero como el cañón, no de cuyipuy, ese que no dispara, no de cañón de museo, no, el cañón de verdad, estos cañones que tiran lejos las balas. Póngase de pie. Vamos a cantar una melodía y vamos a dejar a nuestro hermano Edgardo. Guarde la palabra en su corazón. Ora en su casa esta noche y dígale, Señor, yo quiero resistir y combatir por la fe que tú pusiste en mi corazón. No se amedrente y Dios le va a dar fuerza y fortaleza. Dios le bendiga.